Hola a todos los seguidores del programa La Madre Soltera Joaika. Hoy les traemos una historia llena de tensión y giros dramáticos sobre la madre de Jung, una mujer dispuesta a hacer lo que sea necesario para destruir a Joaika. Sus maquiavélicos planes estuvieron a punto de arrebatarle la vida a Joaika, y fue solo cuando la policía intervino que comenzó a descubrirse la verdad. La gran pregunta es, ¿podrán las autoridades detenerla a tiempo y hacer que la madre de Jung enfrente la justicia? ¿Se revelará finalmente la verdad y la mujer pagará por sus crímenes? La trama se complica aún más con cada nueva sorpresa que emerge. La policía no cesa de buscarla sabiendo que es extremadamente astuta. Han encontrado pistas claves, pero ¿será suficiente para capturar a la culpable? Mientras tanto, Joaika sigue atormentada por los recuerdos de ese ataque sangriento, temerosa por su propia seguridad y la de Tony. Toda esperanza está ahora en manos de la policía. ¿Serán capaces de enfrentarse a esta madre tan astuta y desentrañar la verdad? La historia se vuelve cada vez más apasionante y definitivamente no querrán perdérsela. Denle un me gusta y suscríbanse para seguir de cerca cada nuevo giro en esta lucha por la justicia. En una habitación cerrada, el ambiente estaba cargado de tensión. El equipo de trabajo se encontraba reunido listo para trazar el plan de captura del sospechoso. El jefe de policía junto con los oficiales, incluido Hong, estaban todos presentes. Todos mostraban una actitud seria y determinada, conscientes de la gravedad del caso. No podían permitirse cometer el más mínimo error. El jefe de policía se levantó observando a cada uno de los presentes con una mirada decidida. Comenzó a asignar las tareas. Cada miembro del equipo tenía una responsabilidad clara: seguir las nuevas pistas, identificar las ubicaciones sospechosas y preparar los planes de acción ante cualquier imprevisto que pudiera surgir. Todos entendían que el tiempo era crucial, cada segundo contaba. Una vez que las tareas estuvieron distribuidas, el jefe de policía con voz firme dijo: «No podemos dejar que el sospechoso se escape de nuevo. Debemos actuar rápido, con precisión y sin titubeos. Todos prepárense. Empecemos a ejecutar el plan». La orden fue dada, y al instante los miembros del equipo se dispersaron, cada uno con una misión clara, dispuestos a darlo todo. La tensión era palpable, pero sabían que solo con trabajo en equipo y una firme determinación podrían tener éxito en esta misión tan crucial. En los últimos días, Joaika ha ido recuperando poco a poco su ánimo y retomando su rutina diaria. Esta mañana, como todas las mañanas, se despertó, se estiró y se dirigió a la habitación de Tony. Con gestos suaves y delicados, le lavó la cara a su pequeño, luego le preparó el desayuno mirándolo con ojos llenos de cariño. Ese momento tan sencillo pero tan lleno de amor era un tesoro para ella, una fuente de consuelo y felicidad en medio de la ajetreada vida diaria. Joaika se sentó junto a Tony, observándolo comer, pero en su interior no podía evitar sentirse preocupada. Aunque la herida en su cabeza, producto del enfrentamiento con los matones días antes, ya se había curado, las preocupaciones sobre su vida aún pesaban sobre ella. Recordaba aquellos días difíciles en los que tuvo que enfrentarse sola a un sinfín de dificultades, pero ahora con la compañía de la señora Bei y Ha, sentía que algo de paz había regresado a su vida. Sin embargo, Joaika sabía que la vida no siempre sería fácil. A pesar de contar con el apoyo de Bai y Ha, no podía seguir dependiendo de los demás. Sabía que para encontrar la verdadera estabilidad y no ser una carga para quienes la rodean, debía aprender a valerse por sí misma, a tomar las riendas de su vida y cuidar de sí misma y de su hijo. Decidió que no se rendiría sin importar los desafíos que aún tuviera que enfrentar. En el momento en que Jung recibió la llamada de su jefe, no tuvo tiempo de pensar. Rápidamente recogió sus cosas y se dirigió al cuartel. Un sentimiento de tensión invadió su mente al darse cuenta de que este caso podría involucrar a su madre. No podía imaginar que las historias que su madre le había contado
lo llevarían a una situación tan complicada. Todo parecía una pesadilla con las preocupaciones acumulándose una tras otra. Al llegar al cuartel, Hung entró apresuradamente en la oficina de su jefe. No podía ocultar su ansiedad y de inmediato preguntó por el estado de su madre. El jefe lo miró con seriedad y tras suspirar le confesó que habían localizado a su madre cerca de la frontera en una zona de alto riesgo y actividades ilícitas. Esta noticia dejó a Hung aún más confundido y temeroso. El jefe le explicó que la fuerza policial estaba corta de personal para hacer frente a los principales sospechosos del caso y que Hung era uno de los pocos que podría colaborar. Sin embargo, esta situación atormentaba a Hung. No podía abandonar a su madre, pero también sabía que si se involucraba en el caso, podría ser demasiado tarde para salvarla. Quedó inmóvil con los pensamientos desordenados. No quería enfrentarse a su madre, pero sabía que la justicia debía prevalecer. El amor de madre lo mantenía en un estado constante de preocupación, sin poder relajarse ni dejar de pensar en ella. Finalmente, Hung decidió preguntarle a su jefe si había alguna forma de evitar involucrarse en este caso. Aunque su jefe era la autoridad máxima, le mostró comprensión. No hubo reproches, solo una mirada empática y unas palabras tranquilizadoras. El jefe le dijo que todos tienen responsabilidades difíciles que afrontar y que a veces se deben tomar decisiones complicadas. Le prometió que haría lo posible para encontrar una solución que le permitiera estar en paz. Con el consuelo de su jefe, Hung salió del cuartel su corazón pesado. No podía sacar de su mente la imagen de su madre y todo lo que podría suceder. Sabía que esta decisión no sería fácil y que ahora solo quedaba esperando el próximo paso en esta inquietante historia. Cuando Hung llegó a su casa, la calma que reinaba en el ambiente se rompió abruptamente con el rugir de motocicletas. Dos matones se detuvieron frente a la puerta, y el sonido de sus pesados pasos resonó en el suelo, incrementando la tensión en el aire. De repente, una voz fuerte llamó: ¿Dónde está Hung? Hung se estremeció, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero rápidamente se repuso. Su corazón latía con fuerza, pero no podía permitir que el miedo se apoderara de él. Apresurado salió al encuentro de los dos hombres, quienes lo miraron con una intensidad intimidante. Aunque el temor lo invadía, Hung trató de mantener la calma sin permitir que la desesperación nublara su juicio. El líder de los matones no perdió tiempo y fue directo al grano. Miró fijamente a Hung con una voz fría como el hielo. Tu madre me debe una gran cantidad de dinero y ahora te toca a ti pagar por ella. Hung se quedó en shock. La revelación de esa deuda lo desbordó. No era una cantidad pequeña y devolverla no sería fácil, pero no podía permitir que la situación empeorara. No podía dejar que su madre cayera en un peligro aún mayor. A pesar de la angustia, mantuvo la compostura, miró al líder y dijo: Lo entiendo, pero necesito 2 días para arreglarlo. Prometo que pagaré la cantidad completa. El líder se burló sin creer ni una palabra de lo que decía Hung. Furioso exclamó: ¿Crees que soy un tonto? Una promesa no basta. Quiero esta casa. Hung sabía que si no accedía, la situación se complicaría aún más. Las amenazas lo tenían acorralado sin salida. No podía permitir que la casa fuera tomada, pero si eso servía para proteger a Joaika y Tony, estaría dispuesto a sacrificarse. Pensó por un momento y finalmente, con una voz firme pero llena de determinación, respondió: Está bien, les daré la casa, pero dentro de un mes conseguiré el dinero y se los devolveré. El líder, sin mostrar oposición, sonrió con desdén. Bien, te daré una oportunidad. Dentro de un mes, si no pagas la casa, será mía para siempre. Dando la vuelta, hizo un gesto a su compañero para que se marcharan. Hung permaneció allí mirando cómo se alejaban con el corazón vacío. Esa casa donde había compartido tantos recuerdos, tantos momentos difíciles con Joaika y Tony, ya no le pertenecía. Las emociones se agolpaban en su interior, sintiendo que había fallado. Entró nuevamente a la casa, pero el ambiente ya no era el mismo.
La paz se había desvanecido y todo parecía ajeno extraño. Con paso lento comenzó a empacar sus cosas en una pequeña maleta. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La casa que alguna vez consideró su hogar ahora ya no tenía lugar para él. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero tenía claro que no podía quedarse allí, viendo cómo le arrebataban su vida sin hacer nada. Necesitaba irse a encontrar la manera de salvar a su madre y proteger a Tony, aunque el camino que le esperaba fuera incierto y lleno de obstáculos. Cuando Hung salió, se detuvo un momento mirando su casa por última vez. Cada pared, cada rincón estaba lleno de recuerdos imborrables. Pero ahora debía enfrentar la dura realidad, dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que había sido su vida hasta ese momento. Hùng đứng đó nhìn theo bóng lưng của bọn côn đồ, trong lòng anh trống rỗng. Căn nhà này, nơi anh từng chứng kiến bao kỷ niệm đẹp, nơi anh đã trải qua bao tháng ngày khó khăn cùng Hoài Ca và Tony, giờ đây đã không còn là của anh. Những cảm xúc lẫn lộn tràn ngập trong lòng. Anh cảm thấy mình như một người thất bại. Anh quay lại bước vào trong tâm trạng nặng trĩu. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác, không còn là những ngày tháng yên bình nữa. Hùng lặng lẽ thu xếp đồ đạc của mình, bỏ vào chiếc vali nhỏ. Anh cảm thấy một bước đi của mình như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Căn nhà anh từng gọi là mái ấm không còn chỗ cho anh. Anh không biết sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng anh biết mình không thể cứ mãi ở đây, không thể ngồi dưới ngôi nhà bị cướp mà không làm gì. Anh phải đi, phải tìm cách để cứu Phải Ca và Tony, dù con đường hết sức mịt mù và đầy thử thách. Khi Hùng bước ra ngoài, anh bất giác dừng lại, nhìn lại ngôi nhà gần cuối, một bức tường, mỗi góc nhỏ đều mang những ký ức không thể xóa nhòa. Nhưng bây giờ, anh phải đối mặt với thực tế, phải bỏ lại tất cả những gì quen thuộc nhất trong cuộc sống của mình.